Hola, buenas tardes. En el presente video tutorial voy a presentar lo que se conoce como sociedades hidráulicas. Específicamente voy a hablar de las sociedades hidráulicas en el Antiguo Egipto y la Mesopotamia. El objetivo primordial de este video es dejar constancia o corroborar la importancia de un elemento fundamental en las sociedades antiguas y para el desarrollo humano en general, que es el elemento del agua. Más allá de que es un elemento natural de suma importancia para la vitalidad y el desarrollo del cuerpo humano, el agua siempre fue una fuente de alimentación, de nutrición, de desarrollo del cuerpo humano que permitió la evolución humana por un lado, pero también el desarrollo de la agricultura como técnica o como sistema económico en general. En un video anterior yo hablé que la revolución neolítica implicó el descubrimiento de la agricultura por parte del ser humano y cómo dicha actividad fue cambiando, modificando su sistema de vida. El ser humano se fue volviendo sedentario, ya que ya no necesitaba viajar más constantemente para cazar y recolectar. Y también cómo el ser humano deja de vivir en cuevas o chozas anticuadas eh, o chozas o refugios para poder vivir en casas y formar las primeras ciudades y con ella los primeros estados. Por lo tanto, estos primeros estados, todo este proceso llamado Revolución Neolítica, ocurrió en zonas donde había agua, que como presenté en ese video, se sucedió a lo largo de los ríos Tigris y Éufrates en el sur oeste de Asia y a lo largo del río Nilo, dando lugar a la formación de nuevos estados. Por un lado, los estados de la Mesopotamia, también conocido como país de Sumeria, originalmente hacia el año 3000 a.C., y por el otro lado el reino egipcio. He aquí los estados más antiguos del mundo. Bien, eso ya lo aclaré en un video anterior. Pero de lo que voy a hablar en este video es un poco más de ello. Es cómo utilizaron o de qué forma utilizaron o lograron canalizar o manipular el agua tanto del río Nilo como del río Tigris o del río Éufrates en el caso de Mesopotamia. A medida que la agricultura se iba generalizando, se iba convirtiendo en un estilo de vida, los conflictos en torno a las zonas geográficamente cercanas a los ríos se fueron haciendo cada vez más grandes. ¿Qué quiero decir con esto? Las tribus se iban peleando por los territorios. Por lo tanto, eso hizo que tengan que elaborarse técnicas nuevas para poder canalizar el agua, para poder llevarla a otros lugares, para poder utilizarla mejor. También a veces se daban las situaciones que los ríos tenían fuertes crecidas que podía estropear las zonas de los cultivos. Todo eso hizo que tanto en Egipto como en la Mesopotamia tuvieran que empezar a hacer trabajos especiales cuyo objetivo fundamental sea controlar el cauce del río. Controlar, por un lado, también, pero también almacenar el agua del río. Esto da lugar a sistemas de riego, ¿sí? Represas, canales, de los cuales voy a hablar a continuación. Por un lado tenemos el sistema de canales. En este caso se trata de tareas de excavación que comenzaban a partir de los ríos, tanto del Tigris o del Éufrates, y con este sistema de canales se lograba, ¿cómo decirlo? Se lograba trasladar, se lograba manipular el cauce del río, llevarlo
hacia las zonas donde se producían los sembradíos. Y una vez que los canales llegaban a la zona de los sembradíos, los campesinos podían utilizar el agua a gusto. Eso hacía además que las zonas donde se podía cultivar sean más amplias. No necesitábamos, o mejor dicho, los mesopotámicos no necesitaban estar en lugares tan cercanos a los ríos. Porque por un lado, como dije antes, eso hacía que los conflictos entre las tribus por esas tierras sean cada vez mayores, y por el otro lado, corrían los riesgos de que las aguas subieran y estropearan las cosechas. Con el uso de los canales, esto ya no fue necesario. Como se observa en esta imagen, a un costado podemos ver la presencia del río, puede ser el Tigris o puede ser el Éufrates. Eso lo dejo al criterio de quien esté viendo este video, pero lo que sí debemos enfocarnos son estas pequeñas líneas celestes, los cuales representan los canales, los pequeños canales, cómo se dirigían, observen, a las zonas donde se producían los sembradíos. De ese modo se lograba que el río, el agua del río, sea aprovechada por todas las tribus, todas las ciudades, todas las familias, y ya no sea necesario estar tan cerca. Por el otro lado tenemos el uso de las represas. Estas construcciones más complejas aún se utilizaban para poder aprovechar cuando los ríos tenían subidas, poder aprovecharlos mejor, darles un mayor uso, poder almacenar mejor el agua y que ésta dure más tiempo. Básicamente las represas vendrían a ser como grandes barreras construidas con piedra fundamentalmente, en las cuales se lograban construir, se lograban poner sobre el río específicamente, y de esa manera se lo podía almacenar mejor, logrando un mayor aprovechamiento del agua. Por otro lado tenemos las obras hidráulicas y el modo de vida que tenían los egipcios. Ya vimos cómo se desenvolvían los mesopotámicos, pero por el otro lado, en el caso de Egipto, estos aprovechaban el cauce del río Nilo. De ese modo, los egipcios, con trabajos muy similares a los que hacían los mesopotámicos, lograban tener cierto control sobre el cauce del río Nilo. Claro que el mismo era irregular a lo largo del año. ¿Qué quiero decir con esto? Que por momentos del año el río se encontraba más elevado que en otros momentos del año. Por lo tanto, la clave era aprovechar básicamente los momentos en los cuales el río estaba subido, estaba ¿cómo decirlo?, lleno, estaba más elevado. Para esto era necesario una agricultura de oasis. La agricultura de oasis es un tipo de agricultura con técnicas muy específicas para zonas en las cuales no suele llover. Les recuerdo que el país entero, el estado entero egipcio, estaba justamente sobre un desierto donde las lluvias no son muy abundantes. Por lo tanto, se utilizaban técnicas muy específicas. El Nilo tenía momentos de crecida que se daban más o menos hacia el mes de agosto. Cuando esto ocurría, se empezaban a aplicar cierto tipo de estrategias para aprovechar mejor justamente el cauce o la mayor agua que había. Es fundamentalmente entre junio y septiembre donde se producía la mayor parte de la crecida. Cuando se alcanzaban los niveles más altos es cuando los campesinos y los arquitectos egipcios empezaban a planificar la mayor parte de las obras. Es cuando se utilizaba básicamente el mayor aprovechamiento, es cuando
a través de los canales se trasladaba el agua hacia las zonas de cultivo. Más o menos hacia el mes de octubre, cuando el agua ya empezaba a retroceder, la zona donde se encontraba la crecida, donde pasó el agua por ahí, dejaba como un barro negro llamado limo. El limo también era aprovechado por los campesinos porque era como una especie de fertilizante, o sea, podía hacer que la zona, una zona como era un desierto, fuera una zona apta también para la práctica de la agricultura, que eso era poco común. Por lo tanto, en todos estos casos el agua era fundamental. Cuando terminaba el ciclo y las aguas empezaban a descender, es cuando los campesinos comenzaban a sus trabajos de sus trabajos agrícolas, cosechando fundamentalmente granos y otros productos. Otro detalle a tener en cuenta: para controlar mejor el cauce de los ríos, incluso los egipcios ponían vigías en el sur del país para poder observar o advertir sobre las crecidas y de ese modo organizar mejor la producción. En todos estos casos, tanto con los canales de riego como con las presas y demás trabajos hidráulicos que vemos acá, el agua es fundamental. El agua fue clave para el desarrollo de los pueblos, tanto de Egipto como de las ciudades-estado de la Mesopotamia. Por lo tanto, para poder organizar la producción, evitar conflictos por tierras y por zonas donde pudieran haber más afluentes de agua, se realizaban este tipo de trabajos. De aquí es donde viene el término sociedades hidráulicas. Eran sociedades que aprovechaban el agua, que vivían del agua y cuyo elemento fundamental para el desarrollo de casi todas sus actividades era justamente el agua. Espero que lo hayan entendido. Muchísimas gracias.